Bueno, queridos patitos, estamos a día 22 de abril, pero del año 2000. Estamos en Miami, en United States of America, en donde el niño Elian González será sacado por la fuerza por agentes federales de la casa de sus familiares donde se encontraba tras su rescate en las costas del gran estado de Florida. Evidentemente esto es algo que en su momento pude ver a través de la prensa, recuerdo El País concretamente, pero no solo. Y fue un caso sonado, aunque olvidado, 24 años después. No sé dónde estará ahora el jovencito, Elian, y toda la circunstancia que ha vivido en la isla. No sé lo que habrá pasado, porque hace ya cerca de un mes tuvimos un conversatorio con amigos Javier Grandío acerca de la situación en Cuba y evidentemente la evolución desde ese momento hasta el momento presente seguro que no ha ido a mejor, evidentemente. Pero bueno, es un asunto del presente, de dónde estará y qué opinión tendrá el Diancito respecto a la situación de Cuba actualmente. Evidentemente tenemos que irnos atrás, tan atrás como cuando Batista perdió el apoyo de los Estados Unidos, que le había suministrado el poder y todo lo que viene en El Padrino 2 respecto a enero del 59, cuando pierden la guerra los de Batista, se tienen que exiliar, el casino que era La Habana se traslada finalmente a lo que es Las Vegas, en Nevada. Bueno, eso sería tal vez demasiado lejos. El trampatojo que lleva a Fidel Castro a ser primer ministro, pero no hasta el 75, ser presidente. Ahí hubo un trampatojo hasta el 61, luego otro del 61 al 75 en el poder interno de la isla, pero con el poder del Partido Comunista. Fidel, Raúl y ahora Díaz Canel. Pero evidentemente el asunto está en el año 2000. ¿Qué pasaba en el año 2000? El año 2000 era el año de las elecciones en los Estados Unidos y tal vez esto tuvo algo que ver en el ámbito de lo que pasó. Durante los años 90, lo que en Cuba se conoce como el periodo especial, porque la Unión Soviética, que era el que le suministraba todo lo necesario para la supervivencia de la isla, quebró, desapareció. Y la Guerra Fría dejó de existir. Y por eso, en algunos conflictos que tenían elementos proxies, que se dice ahora, respecto a Estados Unidos y la Unión Soviética, al caer la Guerra Fría, se trató de insuflar la poca fuerza que podía tener la Unión Soviética para tratar de llegar a acuerdos políticos de estos conflictos. Y se vio en varios lugares del mundo la salida de los soviéticos de Afganistán, el asunto en Etiopía, en Angola. Estos casos también tuvieron eco en Sudamérica y en el Caribe. Pero en todos esos años 90 hubo un intento de llevar salud y prosperidad a ciertas personas a través de lanzarse a la mar y el fenómeno de los balseros, que parece que es algo del pasado, pero que en los años 90 tuvo bastante influjo e influencia, sobre todo con la política de los Estados Unidos, que tenía la idea de que si tocaban suelo seco, por eso cuando llegaban a ciertas costas, al estar en zona de playa o de marisma, tenían no solamente que tocar, entre comillas, tierra, sino que luego adentrarse hasta cierto punto, y ahí estaban los quiebros y requiebros de la Guardia Costera y de la propia policía ya en el ámbito territorial para tratar de placarles antes de que llegaran a ese suelo seco, porque había una provisión de la norma para que los cubanos específicamente, si tenían ahí esa conexión con los deditos, podían quedarse en los Estados Unidos de América. Y se dio la casualidad, bueno, dejando de lado el asunto del Mariel, que fue objeto de una película del año 83 en la que Oliver Stone le compró íntegro el discurso de Fidel Castro, es decir, aquella de Al Pacino, Scarface. Tenemos esta situación en la que iban un flujo de personas que iban saliendo con este ingenio que habían demostrado bastantes con los vehículos que los estadounidenses dejaron en los años 50 y que fueron siendo actualizados, modificados, reformados y
compuestos y recompuestos con las escasas materias que se habían dejado en el famoso bloqueo, que se ha demostrado falsísimo, porque se ha demostrado que después de este año 2000 pues, ha habido un montón de países en donde ha comerciado import-export con la isla. Y muchos de los hoteles son de europeos, por ejemplo, de la cadena Meliá. Por tanto, hay que tener mucha cara para seguir hablando de bloqueo. Pero bueno, la vida es así y las historias también. En uno de esos momentos, con balsas, con camionetas reconvertidas en navíos, unas cosas absolutamente inenarrables, y que evidentemente demuestran otro detalle histórico respecto al hecho de que el muro antifascista de Berlín hacía que los berlineses orientales fueran a Occidente, pero ningún occidental se le ocurrió intentar entrar a través del muro a Berlín oriental. Y lo mismo pasa con ningún floridano ni estadounidense. Se le ocurrió la brillante idea de vamos a coger una lancha motora y vamos a irnos a Cuba, salvo actos de espionaje que requirieran asilo político o que directamente fueran a llevar algún material para comprar o vender su alma. Y por lo tanto ahí tenemos un asunto interesante porque toda esta ramificación se cristaliza en ese momento en el que la familia, como la familia cubana en sí, por eso tiene estos elementos conceptuales, la familia cubana se divide en los que se quedan en la isla y los que salen al exterior. Y esta familia en concreto, la de Liancito, una familia que una parte se queda en la isla, no sabemos si porque no había provisiones suficientes para todo el mundo, o espacio suficiente, o por miedo, o por vergüenza, o por cobardía, o porque no querían exponer al resto de la familia más extensa. La razón puede ser cualquiera, pero se parte, una parte se queda y otra decide dar el paso e irse a los Estados Unidos. Hay un tremendo problema meteorológico, hay problemas en donde Elian acaba quedándose, entre comillas, solo, pero tiene la suerte de que parte de la familia ya estaba en Miami, ya estaba en Florida. Por tanto, eh, le transitoriamente le dejan al cuidado de Elian a la familia que vive en Miami. ¿Qué ocurrirá después? Pues la solución es contrafactual respecto a lo que uno podía pensar, debido a que ya desde la época de los años 60, después del fracaso de la operación en Bahía de Cochinos, en el año 61, ya había una pulsión en Miami, en Florida, respecto a estos cubanos exiliados, que va cogiendo ritmo en los años 70 y 80 a través de Reagan, Partido Republicano. Los cubanos del exilio votan mayoritariamente al Partido Republicano, como se ha podido ver después. Se ha comprobado con Marco Rubio, con DeSantis, como dos ejemplos que uno puede mirar. Ahí estaba el gobernador Jeb Bush, el hermano de George, hijo de George Herbert Walker Bush, de la dinastía de los Bush. Y recordemos a Prescott, Prescott Bush, pero bueno, sería longevo y no estamos para eso. Estamos para, ciertamente, hablar de que el Estado republicano de Florida y luego tenía encima la administración federal de Bill Clinton como presidente y de Al Gore. Bill Clinton había agotado su segundo mandato, Bill Clinton, y estaba a punto de entregar la llave del reino o bien a su vicepresidente, que era el candidato a la presidencia, Al Gore, del gran estado de Tennessee, o el señor George Bush, hermano de el señor Jeb Bush, gobernador de la Florida. Es interesante porque por ahí en las primarias republicanas, y estamos hablando de que fueron en este momento prácticamente hasta el verano, cuando normalmente se hace
las convenciones de los partidos. Es decir, estamos en paralelo con estas primarias y convenciones. El señor John McCain, que era de la zona del Canal, nació allí cuando era Estados Unidos, fue el gran derrotado en unas primarias republicanas que fueron horrendas, fueron sucísimas. Alguien que se pueda acercar a eso es algo tremendo. Al Gore lo tuvo bastante más fácil porque era vicepresidente, y como le pasó al padre de Jeff y George en la vicepresidencia después de 2 mandatos con Ronald Reagan, al señor Al Gore le pasó algo parecido cuando estaba prácticamente hecho el hecho que fuera el candidato de los demócratas. Pero evidentemente no lo tenía todo claro. Quizás sí en las primarias, pero luego había que hacerlo en las elecciones generales. Ahí se permeaba toda la población. Por lo tanto, ahí era más complicado, y más en el ámbito de Florida, donde estaba claro que el tema era dudoso y vidrioso, y como este caso de Liancito ejemplificaba la problemática cubana de fondo a la hora de tomar una de estas 2 decisiones. ¿A quién corresponde el hijo? ¿A la familia de Miami o a la familia de Cuba? Evidentemente esto también trasciende el ámbito personal para ir al tema religioso, cuando aquel juicio de Salomón con el niño, de quién es el niño, de esta madre o de esta madre, una de las dos es una mentirosa, con lo cual Salomón dicta: córtenle por la mitad, y una de las dos dice: ya no lo quiero, entonces la verdadera madre es la otra. Ya, bueno, pero en este caso, ¿qué iban a hacer? ¿Cortar al Llancito por la mitad y enviar una mitad a La Habana y otra mitad para quedársela en Florida? Evidentemente ahí ninguno iba a picar, ninguno iba a entrar al trapo y hacer lo que supuestamente correspondía para desvelar a qué parte le correspondía, porque hay intereses geopolíticos, geoestratégicos detrás. Primero, ¿qué hubiera pasado si hubiera estado el Llancito arraigado en los Estados Unidos diciendo: va, estos cubanos son una dictadura de la Guerra Fría, por tanto, aquellos que amenazaron con la operación Peter Pan, invito a la gente a ir a donde se ponían, en donde supuestamente el régimen cubano iba a quitar la patria potestad de los niños, y por tanto eso generó una disfunción en la familia cubana, en el exterior, pero evidentemente un pozo de realidad sí tiene, porque como se hace chiste en la película 1, 2, 3, Billy Wilder, 1961, tenemos el asunto de que los niños son propiedad comunal y por tanto van a la escuela y luego van en los desfiles y los jóvenes comunistas y muchos de estos equivalentes que hay en toda la Europa Oriental y también en los países exteriores en ámbito comunista. Y por tanto hay ese bagaje de la situación podía llevar al hecho de que cómo llevar a un niño que podía ver las mieles de la libertad y la democracia, llevarlo a el país del comunismo en el hemisferio occidental, que ha sido el que más injerencias ha tenido en el hemisferio occidental, la redundancia, en el continente americano durante la segunda mitad del siglo XX, y que ha llevado la guerra a América Central, Guatemala, Costa Rica, no, pero al lado estaba Nicaragua, estaba El Salvador, incluso Honduras se ve afectado. Por tanto, esas cosas que llevaron la guerra a Grenada en 1983, con un golpe en el comunismo frente a un socialdemócrata, con lo cual ahí la cosa estaba siempre agitada. Y por tanto podía darse la circunstancia de decir: no, el Llancito se queda, va a ser uno de esos conocedores de las mieles del éxito en Estados Unidos, conocerá la educación en Estados Unidos, conocerá lo que es el sistema de la libertad, y por tanto tiene la oportunidad de quedarse en el país porque tiene arraigo, tiene familia, y en Estados Unidos, que se funda
con las manos y los brazos de todos aquellos migrantes que se fueron al país para construirse una vida mejor, pues al final el Iansito no sería sino la última parte de esa cadena que incorporaría, sí, a italianos, irlandeses, chinos, vietnamitas, cuando estos pierden la guerra, y por tanto está dentro de una cadena larga de generaciones y de pueblos que han ido engrandeciendo a los Estados Unidos a lo largo de décadas y siglos. Eso era una posibilidad bastante real. Era una posibilidad que no se dio. Que no se dio y que tal vez hubiera tenido influencia, o la tuvo realmente, en las elecciones, porque Florida fue importantísimo en noviembre de ese año 2000. ¿Qué pasó realmente? Lo que pasó realmente es que el gobierno federal tenía la idea de congraciarse con el régimen de la isla, el régimen de un sistema que la Guerra Fría había hecho olvidar, y por tanto, cuando el Santo Padre, Juan Pablo II, había ido a La Habana, cuando el rey de las Españas había ido a La Habana a finales de los años 90, 97, 98, 99, que el sistema había sido medio adulcorado a la hora de las políticas públicas, de las relaciones con los países de América. Más o menos había habido también una situación que había coagulado en una relación diferente, tanto en cuanto cuando el señor Hugo Rafael Chávez Frías de Venezuela sale de la cárcel en el año 1994. Una de las primeras cosas que hace el señor Rafael Caldera, el doctor Caldera, que antes era el COPEI, pero es elegido como presidente por una coalición independiente, después de haber abandonado el bipartidismo del Pacto de Punto Fijo de 1961. La finca Punto Fijo, que era de su propiedad, del doctor Rafael Caldera. Y por tanto, ese sistema que también se tambaleaba en Venezuela, a pesar de que era durante muchas décadas un insigne marco de democracia y derechos humanos para el resto del continente, pues después del Caracazo de 1989 y del golpe de Estado del febrero del 92 y también del de octubre, que fue más olvidado y fracasado, de las Fuerzas Aéreas, pues tenemos una corrupción con tres presidentes en poco tiempo, una destitución, impeachment por la Asamblea Nacional Venezolana y la situación de encarcelamiento y después expurgación de la cárcel de Hugo Rafael Chávez Frías, que lo primero que hace es ir a La Habana. Está con Fidel Castro y a partir de ahí hay una relación en la que en los 5 años siguientes, hasta la victoria y toma de posesión del presidente Hugo Rafael Chávez Frías, ahí se revela esa podredumbre, la mentira de la memoria, porque en los años 60, Cuba había intentado invadir físicamente en Venezuela con el intento de cambiar el régimen político en Venezuela para que les suministrara zumo de dinosaurio. Y eso parece que se perdonó, por lo menos por Hugo Rafael Chávez Frías, que lo primero que hace de esas cosas es intercambiar zumo de dinosaurio con misiones, que es la forma bonita de la misión de los médicos. Y por tanto, en el ámbito de Cuba-Venezuela, pues Cuba y con Venezuela empiezan a tener ya una relación en 1999 que es provechosa y transforma la formulación del marco de referencia de Venezuela y Cuba con respecto al resto de los países de América. Y por tanto ahí tenemos un sistema de transición con respecto a lo que Cuba podía ser en ese año 2000. En ámbito periodístico, ámbito social, ámbito de la calle. Bueno, este es otro país distinto, que tiene potencialidad, que puede cambiar, que puede evolucionar, que tal vez acabe abriendo tal vez un espacio de libertad económica, un poquito de libertad política, que si tenemos una seña de buena voluntad, devolviéndole a Elian, a su familia de allí, pues quizá sirva para demostrar que el logro americano es un país que es, bueno, tranquilo, que es sencillo a la hora de afrontar los asuntos de la vida real, que es generoso en su formulación. Algo que evidentemente era bastante naif, bastante... Bueno, una suposición bastante
poco práctica, pero de buena voluntad a la hora de que el imperio estadounidense tuviera una conceptualización distinta. Eso sí, hemos de decir que lo mismo que la familia cubana se había comprometido con dos visiones, una desde La Habana y otra desde Miami, la propia administración de los Estados Unidos, debido a que los candidatos que lo son no abandonan el cargo. Es decir, el señor Al Gore dejó de ser vicepresidente el día 20 de enero del año 2001. Es decir, dejó cargo en el último momento en el que la Constitución, evidentemente, marcaba la sucesión, o bien para ser presidente o bien para estar en su casa. Algo que igual otros piensan que es que igual tendría que haber dimitido, estar puro, asexuado, como le pasó al pobre Alfredo Pérez Rubalcaba, que en paz descanse, y alguno más, que como era vicepresidente del gobierno de Rodríguez Zapatero, para que sea un candidato, también le pasó a Mariano Rajoy en el año 2003-2004. Pensando, bueno, es que hacer una campaña desde Moncloa, eso es algo... Pues mira, en Estados Unidos hacen campaña los vicepresidentes que son candidatos desde despacho, no hay ningún problema, porque todo el mundo está con una democracia centrada y... Bueno, pero el asunto es que Al Gore se puso del lado de La Habana y Bill Clinton se puso del lado de Miami. Es decir, la administración Clinton se partió por la mitad. No sabemos si porque había dos diferentes creencias o porque pensaban que estas dos posiciones, en cualquier caso, una de las dos iba a ser ganadora y podrían patrimonializar el ámbito de que, si la posición de Bill Clinton era la que ganaba, entonces Al Gore podía decir: yo soy la figura del cambio. Y por tanto, cuando yo sea presidente, esto será distinto. Y por otro lado, esa posición de Al Gore, la que triunfaba, podía decir: ¿veis? Yo he hecho un cambio, he aportado algo distinto, y como presidente yo seguiré con este rubro hacia adelante, hacia el mañana, de unas relaciones internacionales en América Latina, distintas, mejores. Poco podía ser esa idea. Una idea que evidentemente fue bastante complicada, porque todos sabemos lo que pasó en noviembre en Florida electoralmente, que la cosa estuvo de un pelo. Yo creo que evidentemente el que ganó cuando pararon el conteo fue Al Gore, y le robaron Florida y le robaron la presidencia de los Estados Unidos de América. No sabemos cómo habría ido la cosa, ni siquiera con Cuba, pero evidentemente el asunto tenso suscitó problemas porque el hecho de que entraran por la fuerza, porque evidentemente los familiares de Miami querían ir por lo legal y intentar cumplir todos los procedimientos que tenían para la posibilidad de que se quedara el Yancito en Miami, es decir, en Florida. Porque después de haber ido por la fuerza, estilo Waco, como si estos fueran davidianos los que estaban ahí en Florida, pues sacaron al Iancito, le cogieron en un barco, le metieron otra vez para La Habana, le metieron a Cuba, y tiempo después el régimen nos sacó al Iancito con el pañuelito rojo, con los actos de exaltación patriótica, con el credo comunista, en donde se ve claramente que le lavaron el puto cerebro al Iancito. Y por tanto, ¿mereció la pena devolvérselo a la familia de La Habana a Cuba? Pues parece que no. Parece que no. Por tanto, las lecciones que debemos aprender es que si un familiar ha hecho la posibilidad y ha sacrificado su vida para llevar a una persona a la libertad, debemos honrar esa memoria, ese deseo, secretamente también apoyado por la familia que se quedó atrás, para demostrar que el mundo libre siempre tiene un hueco para la gente que se arriesga, que se convierte en mártir para el más allá de las descendencias de la familia. Y por tanto, eso debería habernos llevado a una solución distinta. No por cálculo político, no por cálculo electoral, no por cálculo de otra índole, sino simplemente por cumplir el mandato que reza
en la entrada de la Estatua de la Libertad. Dadme las manos limpias, pero esperanzadas. Algo así. Por tanto, ahí estaría el asunto de fondo. 25 años casi de distancia. Debemos de sacar lecciones del pasado. Y una de ellas es esta. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco. Agur berobat, Betty Helpien.